Hola, ¿cómo están? Vamos a leer un capítulo de, valga la redundancia, capítulos indianos, en donde trato de explicar los aportes que hace la arquitectura islámica, el arte islámico, a eso que va a ser luego la fusión con el arte americano en un híbrido totalmente novedoso. Tanto es así que hoy en día se sigue tratando de darle un término eh, más europeo, como el barroco americano, cuando en realidad es algo totalmente novedoso para su momento y todavía hoy sigue siendo un baluarte de síntesis cultural entre diversas etnias, diversas religiones y diversos personajes que dominaron la historia de esos tiempos. Para dar inicio a esta serie de lecturas de estos breves ensayos, les quiero previamente solicitar con toda mi alegría que quienes deseen dejar algún comentario, alguna petición sobre algún tema a tratar, sobre arte, arquitectura, con todo gusto lo leeré y trataré de resolverlo. Por el momento comienzo con la lectura de los aportes islámicos en la arquitectura hispanoamericana. El punto de partida del estudio de nuestra arquitectura se encuentra en la tradición cristiana e islámica de la antigua península ibérica, que fue invadida por los musulmanes, también llamados moros, por proceder de Magreb, África del Norte, hacia el año 711 después de Cristo. Gracias a intrigas intestinas entre los nobles visigodos, los invasores derrotaron a los cristianos en la batalla de Janda, Cádiz, y en el año 713 el rey Rodrigo muere en el combate de Cebolluela, suceso que marca el asentamiento definitivo de los moros en el territorio español y el retiro a las tierras del norte de un pequeño grupo de altos dignatarios de la nobleza y de la iglesia. En tanto, la mayoría de la población de origen visigodo permaneció voluntariamente en las tierras ocupadas. La dominación árabe se dividió en dos reinos independientes ante la negativa de los moros a entregar el poder en España a los representantes de la dinastía abásida. De esta manera surgió el califato de Córdoba, dominando el 90% del territorio español. Por decisión de las fuerzas árabes, dirigidas por Abderramán, el suelo conquistado cortó lazos con el califato de Bagdad, del Oriente Medio, y se proclamó el califato de Córdoba. Abderramán fue el primer soberano moro independiente y comenzó la construcción de grandes edificios en la capital de la península ibérica musulmana. Sus sucesores fueron príncipes débiles, lo que favoreció la acción de los cristianos, quienes pudieron extender su señorío más al sur de Asturias, en la llamada Reconquista, esto es, las acciones bélicas para constituir nuevamente el territorio cristiano que demandaron 8 siglos. Finalizaron con la toma de Granada por los reyes Isabel y Fernando en 1492. Al concluir la recuperación geográfica de la península, los soberanos iniciaron una gigantesca empresa con el fin de consolidar la unidad territorial a la vez de establecer un Estado sólido y estructurado surgido con toda potencia y empuje de las luchas militares y religiosas. España logró, de este modo, contar con una realidad particular. Asumió el carácter de barrera contra el Islam y al encontrarse en la posición de nexo entre Europa y los aportes orientales, obtuvo un nivel de privilegio cultural con respecto al resto del continente gracias al mestizaje intelectual y racial entre árabes
e ibéricos. La arquitectura cristalizó la íntima unión de conocimientos y sus aportes llegarán a América donde, en un proceso lógico de decantación y reelaboración, maduró nuevas experiencias con el particular acento peculiar de los pueblos blancos musulmanes. Es necesario comprender que el surgimiento del arte islámico tiene íntima relación con el avance territorial para imponer su religión monoteísta, y su característica inmediata y pragmática es su sincretismo de las diversas corrientes artísticas que encontraron a su paso conquistador. Asimismo, es un arte de identidad unitaria donde la religión y el lenguaje consolidan los diversos aportes culturales en la imposibilidad de representar a la divinidad, y por ello las artes plásticas tienen expresión en la representación de motivos fitomorfos, los caracteres del alfabeto cúfico traducido en escrituras de alabanza con fragmentos del Corán y en los trazados geométricos de origen clásico. Los moros llegaron a la península ibérica trayendo su habilidad en el arte desde los elementos recogidos en Asia, a los cuales supieron capitalizar y adaptar para sus requerimientos artísticos y funcionales. De la Mesopotamia tomaron la polícroma decoración mural y el uso de las yeserías en las llamadas estalactitas, que ornamentaron los interiores de los palacios. De Bizancio, el modo de tratar la decoración, y, ya en España, de los visigodos adoptaron el uso del arco de herradura, al que modificaron a la forma conopial aquillada de múltiples lóbulos o arcos pequeños simultáneos. Además, consiguieron compartimentar las bóvedas mediante nervaduras, 2 siglos de avance tecnológico respecto a los europeos continentales. También supieron aprender de los persas y los asirios el arte de la cerámica y el uso de los mosaicos, esmaltados, tanto para los pavimentos como para el adorno de muros y bóvedas. Su arquitectura poseyó un carácter volumétrico, de ingrávida geometría, donde el ornamento fue llevado al punto justo de subordinación. En la arquitectura, la obra es la base para el ornamento revestido en cerámica y de yesería que trata de cubrir todas las superficies interiores del edificio. La arquitectura misma es objeto de tratado plástico, pues los árabes lograron mediante las trompas o planos voladizos pasar del plano cuadrado de la habitación al círculo de la cúpula, que organiza el espacio interior hacia lo alto. Los llamados arabescos de la ornamentación se componen con figuras geométricas y líneas mixtas, llamadas atauriques, ornamentación de formas florales, y ajaracas, adorno de lazos y florones, junto con la estilización de la escritura arábiga en bellas caligrafías. Dichas abstracciones obedecen a las normas impuestas por la religión, que rechaza la idolatría de las figuras animales y humanas por la inescrutable nobleza y naturaleza de Alá, que solamente se revela mediante la palabra, haciendo inaceptable la figuración de ícono alguno. La carpintería presentaba admirables tallas y a veces incrustaciones de marfil enriquecían los trabajos de los maestros carpinteros, especialistas en la confección de extraordinarios hilos rasos de gran plasticidad. De neto origen morisco son las estructuras de las cubiertas de par y nudillos, los artesonados y los revestimientos polícromos de los hilos rasos. Estas manifestaciones de las artes figurativas, superadoras de la pintura y la escultura, unidas a la introducción de los muros de tapia, realizados con tierra húmeda de granulometría fina y apisonada entre los límites de un encofrado, fueron encarnándose en tantas generaciones que habitaron en una arquitectura de alta tendencia a la introversión. La vivienda
por el clima árido riguroso en la presencia del sol y calor constantes, se volcaba hacia los patios centrales y los jardines exuberantes de vegetación, refrescados con el murmullo constante de las fuentes. Los zaguanes y corredores de ingreso a los patios secundarios no se alineaban para resguardar la intimidad familiar, generándose un eje quebrado para impedir molestias visuales hacia el segundo patio con las habitaciones femeninas. Las construcciones poseían muros encalados y casi ciegos al exterior, en una austeridad que solo permitía realzar el ingreso al edificio, público o privado, a través de grandes portales que jerarquizaban la austera fachada. Celosías de madera cerraban balcones volados que luego serían signos característicos de Sevilla y Canarias. Hasta el siglo XIX, momento en que se privilegió el asoleamiento de las calles estrechas para mayor higiene y salud de sus habitantes. La España de la Reconquista supo asimilar estas propuestas y producir un nuevo resultado: el arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe. Cuando llegó a América, se distribuyó hasta el actual territorio de Argentina. Todo este pasado se constituyó en las raíces de la arquitectura colonial. El noroeste mostró en sus capillas y poblados la materialización de un lenguaje de inmediata referencia hispana y mediterránea. El litoral, con sus construcciones de tapias y cubiertas de madera y teja de forma de canal, expuso la nueva síntesis entre la cultura indígena y la mudéjar en los cielos rasos de la acería de madera y las estructuras de par y nudillo. Y Buenos Aires contó con importantes temas de sabor musulmán, como las cúpulas falsas, reducidas a un casquete esférico que no se visualiza en el exterior, motivo muy empleado en las mezquitas. El Occidente supo obtener abundante provecho de los aportes provenientes del mundo islámico, y fue a través de España y de sus dominios que se irradió al mundo. La Argentina sirvió como sólido eslabón en la persistencia de su influencia cultural, y así llegaron a nuestros días magníficas arquitecturas que proclaman con grandeza sus antecedentes hispano-musulmanes. Es así que podemos dar en un ligero pantallazo y con una profundidad importante también los aportes que hacen los islámicos cuando ocupan la península ibérica, se fusionan con los cristianos y luego toda esa base cultural, artística, de pensamiento y de organización territorial pasará a América en sus distintas etapas. Muchas gracias, espero sus comentarios y hasta la próxima.